todos los asistentes, doctor Guillermo. Ya me ha correspondido venir a estas asambleas de FENALCO en diferentes oportunidades con varias camisetas. Y los temas casi siempre son temas álgidos y complejos. Algunos eran temas financieros desde Bancoldes, desde el Ministerio, el tema de la tributaria que ha sido pues de bastantes discusiones. Y ahora me corresponde hablar tal vez uno de los temas más difíciles que afronta el país. El tema de la ilegalidad, el tema del contrabando, el tema del lavado de activos y la corrupción que eso puede generar o que está generando tanto en el sector público como en el sector privado. Como dije, son los temas más complejos que ha evolucionado y desafortunadamente esa evolución no ha sido simplemente para decir que está disminuyendo y que está desapareciendo, sino que hoy hay que reconocer que el contrabando sigue siendo uno de los grandes problemas del país. Y es que uno no puede ver al contrabando simplemente como una actividad aislada. Hace muchos años el contrabando estaba muy ligado a ver cómo se podían evitar temas de altos aranceles o restricciones a las importaciones. El mundo cambió en ese sentido. Ahora el contrabando está muy ligado a lo que es lavado de dinero y narcotráfico. Y en la medida en que en Colombia siga siendo un problema el tema narcotráfico, seguirá habiendo un gran impulso o incentivo a ese tema de la ilegalidad del contrabando. Yo recuerdo cuando fui director de la DIAN en el 2001-2002, en ese momento el tema de lavado de dinero estaba muy concentrado en cómo detectar las empresas fachadas que se creaban para no traer dinero del exterior. Estaba el famoso tema, ¿se acuerdan? El pitufeo con los cajeros electrónicos que la gente sacaba cantidades pequeñas de dinero. Y a partir del 2001, con el tema del 11 de septiembre, el mundo dio un vuelco impresionante y comenzó a controlarse de manera muy severa el tema de los flujos de dinero, del sistema financiero, y eso obligó a que quienes querían lavar dinero buscar alternativas. Y por eso desde 2006, 2007, la gran alternativa que hoy en día hay en Colombia para lavar dinero es el tema del contrabando. ¿Cómo se hace eso? Simplemente imagínense que alguien saca del país y vende en el exterior $1 millón en cocaína, recibe $1 millón en el exterior y tiene que monetizarlos en Colombia. Y ya no los puede traer vía sector financiero porque ¿quién le va a consignar esa plata en el exterior? Ya es muy difícil traerlo en maletines, aunque seguimos cogiendo una cantidad de maletines llenos de dólares, pues también es difícil cargar usted, porque no son $1 millón, es cientos de millones de dólares en maletines, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Van y compran en el exterior mercancía muy barata, ojalá que se venda muy fácil en Colombia, a grandes cantidades, y la envían al país. El problema es que si le declararan por lo que corresponde, pues ahí no estarían lavando nada, porque tendría que sacar ese mismo monto, ese $1 millón, tendría que sacarlo por disposición del Banco de la República al exterior, con un giro al exterior. Entonces, como no lo pueden hacer, tienen que declarar ese $1 millón en, no sé, mercancías que valen, pongamos, $50.000. Sacan $50.000 y cuando venden en Colombia, por lo que sea, tienen la plata ya, entonces recogen el equivalente a $1 millón en pesos colombianos y ya monetizaron esa plata en el país. Con un agravante adicional, y es que como declararon por $50.000 no más y vendieron 3.000 millones de pesos, esas ventas están por fuera del sistema, entonces no, tampoco pagan IVA, no están dentro de ninguna parte de la formalidad. Y ese círculo de narcotráfico, lavado, contrabando, persiste en el país y tenemos que continuar entre todos tomando una serie de medidas para ver si logramos de una vez por todas romperle el pescuezo a ese fenómeno. Tenemos varios problemas. El primero, la medición. Yo creo que nos falta en Colombia sincerarnos y decir, identifiquemos cuál es el problema real del contrabando. La DIAN hace unos estudios y saca unas cifras, todos hablamos repetidamente de $6.000 millones de contrabando, es una cifra que no la hemos cuestionado, tenemos que mirar si es menos, si es más, qué es lo que hay detrás. ¿Cómo se construye esa cifra? Por ejemplo, yo digo, ¿cómo detectaron contrabando? Porque si la DIAN pudo calcular el contrabando, pues vamos detrás del que está contrabandeando. Pero las cifras, por ejemplo, miran a nivel internacional. Vamos a un ejemplo hipotético, que Ecuador dice que exportó a Colombia $100 millones en calzado. Perfecto. Y a Colombia ingresaron $80 millones de importaciones de Ecuador de calzado. Ahí ya el estudio dice 20 millones de contrabando.
Cuando uno mira el reporte de las cifras de Ecuador a las Naciones Unidas, ¿qué es lo que se toma? Lo que uno encuentra es que, bueno, no sé si Naciones Unidas a dónde, pero el reporte a nivel internacional, que de golpe, si la exportación iba a Colombia, pero en tránsito, pero terminaba de golpe en Estados Unidos, de golpe Ecuador la reportó que salió a Colombia, pero realmente no ingresó a Colombia. O si llegó a una zona franca, en Colombia no ingresó como una importación, pero para Ecuador sí fue una exportación. Lo que quiero decir es que esas cifras así de espejo tampoco son tan claras. Entonces ahí tenemos que entender bien cómo determinar el contrabando, si es por esas cifras, si es el consumo aparente menos el tema de la producción y las importaciones, cómo logramos determinar realmente el fenómeno del contrabando. Porque si no podemos medirlo claramente, ahí va a tener un problema. Por eso quiero destacar que en la pasada comisión de lucha anticontrabando, en la comisión interinstitucional, de la cual ya formamos parte, 13 entidades pensando en cómo combatir el contrabando, se decidió crear un observatorio, que está el Ministerio de Justicia, el tema de la criminalidad, obviamente la DIAN, está el Ministerio de Comercio, está la POLFA, la UIAF, la Fiscalía, y tenemos que construirlo con el sector privado, porque realmente si seguimos simplemente manifestando que el contrabando son 6.000 millones de dólares, puede ser, puede no ser, pero no sabemos realmente cualificado dónde está y qué está pasando con el contrabando, cualquier política pública puede quedarse corta. Ese es el primer tema que hay que atacar. Sin embargo, independientemente de la cifra, hay una realidad. El contrabando existe y sigue siendo un gran problema para el país, un gran problema no solamente porque se recogen menos impuestos, sino porque el empresario tiene que competir de manera desleal con terceros que no pagan el IVA del 19, que acá pues se lo ha mencionado mucho, que no pagan los aranceles, que no pagan ningún impuesto correspondiente, entonces competir así es prácticamente imposible. ¿En dónde se ha concentrado el contrabando? Pues obviamente en gran cantidad de productos, pero sin duda alguna el tema de confecciones con sus textiles, el tema del calzado, el tema de licores, el tema de cigarrillos, el tema de aparatos eléctricos, el tema del plástico está comenzando a surgir mucho y algunos productos agrícolas concentran buena parte del contrabando del país. Eso es lo que nos lleva a decir, tenemos un gran problema, ¿cómo lo podemos atacar? ¿Cómo podemos entre todos caminar para darle un golpe muy duro al tema del contrabando? Se ha venido aplicando una estrategia integral que toca fortalecer, y yo creo que la ministra de Comercio ayer les habló de ese tema, nos estamos aunando esfuerzos para ver si logramos dar golpes mucho más contundentes al contrabando. En primer lugar, yo creo que hay un tema que es importante seguir profundizando y es quitar de la mente, ahora hablo yo del sector público, de la autoridad aduanera, el tema de confundir errores formales con contrabando. Y eso ha sido complejo. Cuando yo llegué a la DIAN, ya hace 3 años largos, lo que me dieron, miren, grandes aprehensiones de contrabando, grandísimas aprehensiones de contrabando, terrible para el país, claro, terrible para el país. Y cuando uno miraba la causal de aprehensión, el 76% de los casos era por errores en descripciones mínimas. Y viene la gran pregunta, ¿eso es realmente el contrabando que está acabando con la industria del país? ¿O es una visión de contrabando, es incumplimiento de formalidades aduaneras? Y yo creo que es el primer reto que se ha tenido. A nivel normativo se han tomado unos cambios fundamentales, ya por lo menos a nivel de norma se dice que los errores formales no son suficientes pues, para generar tema de aprehensiones para ser considerado contrabando. En conversaciones con algunos, como con Guillermo acá de FITAC, me dice, el funcionario sigue aplicando el tema de la formalidad como principio y toca cambiar esa mentalidad, pero por lo menos ya el tema normativo se ha dicho, porque al final lo que tenemos que entender es, oigan, tenemos que facilitarle la vida realmente al empresario que hace las cosas bien hechas y concentrar los esfuerzos en aquel que está haciendo verdadero contrabando y no caerle al formal por errores formales, logrando éxitos entre comillas anticontrabando y el gran contrabandista pasando feliz por un lado, inundando el país de mercancías de contrabando. Ese cambio a nivel normativo ya se ha dado, no se dio solamente por temas de gobierno, sino se hizo de manera muy concertada con el sector privado. Yo creo que el nuevo estatuto aduanero ha sido de los más concertados
diría yo que del mundo, me atrevería a decirlo. Aquí pues obviamente FENALCO con Eduardo Bisbal a la cabeza estuvo en todas y cada una de las reuniones, más todos los demás miembros del Consejo Gremial, para identificar cómo facilitarle el comercio, pero poder tener mecanismos de control. Estamos en el proceso de la revisión de ese estatuto aduanero, precisamente porque después inclusive de apenas un año, que ni siquiera entra en vigencia totalmente, se ha detectado que hay que ajustarlo. Yo creo que eso es parte de la responsabilidad de todos. Tengamos una buena norma para el futuro, hagámoslo un buen cambio ahora, ajustémoslo y tengamos una norma para las próximas décadas, ojalá, para dar más estabilidad jurídica. Pero ese cambio de chip, de no confundir contrabando con errores formales, se ha venido dando. Espero que ustedes lo hayan sentido así, espero que ustedes están sintiendo que cada vez menos la aduana o la polfa molesta por cosas meramente formales, espero que sea así. Hay problemas todavía, me reúno todavía con empresarios permanentemente que me dicen, mire que me cogieron esa mercancía, pero fue porque faltó el sello 3, no sé qué, sigue habiendo problemas, pero eso tiene que eliminarse, tenemos que combatir el contrabando real. Ese es el primer tema importante que hay que hacer. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se materializa esto? Con gestión de riesgos. No hay otra alternativa. Que la aduana pueda determinar, conociendo a los clientes, por eso es importante el conocimiento del cliente, el conocimiento del usuario, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y una buena sistema de gestión de riesgos pueda realmente detectar cuando hay una importación que amerita tener una inspección física, tener los controles para que se haga y evitar realmente ahí el tema del contrabando. Está acompañado de una modernización tecnológica de la aduana. Aunque no, ustedes no sepan, llevamos 2 años trabajando en cambiar todo el sistema informático de gestión de riesgos de la DIAN, por eso que ya terminó y ya se aplicó. Ya lo están aplicando creo que en 4 o 5 puertos y en Bogotá. Un nuevo sistema de riesgos que está cambiando toda la cara de lo que es examinar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está dando el país para atacar realmente al que nos genera desconfianza y no molestar al empresario formal. Esto tiene que acompañarse con una mejor utilización de los escáneres que ya están en los puertos. En la exportación están funcionando muy bien. A mí me dicen, por ejemplo, estuve en Cartagena, me dicen, estamos escaneando casi todos los contenedores que salen de exportación, evitando pues contaminaciones, eso es muy bueno. En carga están utilizando, en aduanas todavía, en desaduanamiento todavía falta una mayor utilización de los escáneres, por eso lo estamos trabajando. Y hay un tema que va a ser complejo, los dispositivos electrónicos de seguridad. Y eso a muchos de ustedes les va a pegar como importadores. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando uno va a un puerto, a Buenaventura, el 70% de las importaciones que se hacen al puerto no se nacionalizan en Buenaventura, sino que salen en tránsito. Cuando salen en tránsito hay que de alguna manera garantizar que ese contenedor, lo que sale del puerto y lo que llega al depósito o a la zona franca, llega sin abrirlo. Entonces ahí se van a poner unos dispositivos electrónicos de seguridad, le va a sacar una resolución en donde va a mirar, ahí que ojalá haya mucha competencia, que se utilicen cualquier tipo de dispositivo que cumpla unas características, porque sea un dispositivo bueno, por cualquier empresa que cumpla unas características que sea una empresa seria, para que haya mucha competencia, pues va a tener que ponerse un precinto electrónico desde el puerto hasta que termina. Y así garantizar que no lo abrieron, no lo sacaron la mercancía a la mitad, no hicieron nada raro allí. Esa medida ya debe comenzar a regir ya el próximo año y eso yo creo que va a ser algo importante. Pero no solamente a través de normas, a través de dispositivos electrónicos se combate el contrabando, hay que entender la realidad nacional. Entonces un gran problema y es en la frontera con Venezuela. ¿Cuál es el problema allí? Que realmente hay unas distorsiones del mercado impresionantes. Cuando tiene un vecino, un vecino donde la frontera es de 2.200 kilómetros, donde ni siquiera hay una montaña gigantesca, sino que ahí se puede pasar sin problema, donde venden la gasolina, el galón de gasolina a 189 pesos, y acá lo venden a 6.000. Ustedes que son comerciantes entienden, pues miren, compra 189 y vendo a 6.000. Cuando compro un novillo de ganado a 200.000 pesos, y acá lo compraría en 2 millones. Cuando puedo comprar carne subsidiada y aquí la vendo mucho más cara, pues el incentivo al contrabando es enorme. Entonces ahí tenemos un problema muy serio de cómo hacer para que así la frontera esté cerrada, con unas implicaciones económicas muy complejas, poder controlar eso.
Una forma, obviamente, es presencia pública, de ahí la Polfa, el Ejército, la Armada en los ríos está presente, tratando de controlar todas las trochas, eso es importante por seguridad nacional, eso se hace, pero pasa. Por ejemplo, ¿qué pasó con lo de la carne? Aftosa, llegó la aftosa, es que el otro día hablando con el del ICA me decía, es que la cifra que él tiene es como el 90% de las reses en el estado de Zulia pueden tener aftosa. Entonces digo, y es al lado, ¿cómo controlar eso? ¿Cómo se va a hacer? También el ganadero tiene que ser consciente que no puede comprar ese tipo de reses. La compran 200.000 y no 2 millones, buen negocio. Pero ¿qué se está haciendo? Donde se encuentren reses de contrabando, ese predio va a ser objeto de extinción de dominio. Ya empezamos con 2 y eso va a tener que la gente va a tener que pensarlo 50 veces. Compro una res de contrabando, me ahorro una plata, me la encuentran, me pierdo la finca. Y eso tienen que ponerlos a pensar y decir, no voy a comprar res. Tengo que tener medidas drásticas en ese sentido. Entonces, el tema de la frontera con Venezuela, hay bandas criminales, todo el tema de gasolina, pues ustedes saben muy bien que la manejan, pues ahí las bandas criminales, hay un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo muy de policía, de ejército, de control en frontera. Pero un sitio muy especial, que es La Guajira, que lo veníamos hablando ahora con Eduardo Bisbal y que tuve la oportunidad de visitar con Guillermo hace como un par de meses, La Guajira, para entender la realidad de La Guajira, donde la DIAN pues, ha estado muy presente desde siempre. Allá sí puedo ver, yo creo que Guillermo vio una sede de la DIAN establecida, los funcionarios son comprometidos, hacen sus controles, pero hay un gran problema, y yo creo que hay que salirnos un poco de la caja para mirar cómo atacamos realmente el tema del contrabando de La Guajira. Esto no se trata simplemente de poner más policías, no se trata simplemente de cerrar el puerto, sino de mirar qué se puede hacer, cómo ayudar también a la comunidad para que le vaya mejor. Hoy en día el problema es que la comunidad guajira, en la zona de régimen de desarrollo especial, viven del comercio. Muchos se quieren formalizar, muchos quieren hacer las cosas bien hechas, pero muchos otros también, hay que conocer la realidad, viven del contrabando. ¿Cómo les damos alternativas a ellos? ¿Cómo logramos montar en el bus también a los gobernadores del Magdalena, del Cesar, que son los más afectados por el tema de que ellos son los recursos que no reciben para la salud por temas de licores, cigarrillos, de contrabando? ¿Cómo logramos montar en que entre todos trabajemos con ellos? Las empresas, por ejemplo, tanto de licores como de cigarrillos han estado listas para decir, listo, sentémonos con los comerciantes a ver cómo logramos que sean distribuidores formales en la región. No ha habido comunicación, tampoco ahí ha faltado también voluntad de los comerciantes, pero tenemos que salirnos de la caja. Si no tomamos unas medidas especiales para La Guajira, no solamente de tipo policivo, que la presencia seguirá, sino de tener alternativas, cómo podemos salir ahí, yo creo que vamos a tener un hueco muy grande de fomento al contrabando de manera muy compleja. El tema de los puertos. En los puertos hay muchas cosas, hay muchos empresarios formales, todos ustedes que si son importadores lo hacen con cumplimiento de todas las reglas, pero hay que reconocer que también hay algunos que tienen el tema de la subfacturación, que es un tema que habrá que discutir de manera bien importante ahora, temas de que tratan de sacar contenedores enteros con mafias, y ahí viene el tema que me referiré más adelante, el tema de la corrupción, y hay que tomar medidas también muy drásticas. El tema del contrabando técnico. El contrabando técnico, que es lo que dicen por los puertos, es el contrabando técnico no abierto, es cierto. Así que el hecho de que un contenedor llegue al puerto y pase totalmente desapercibido y pueda salir, suceden algunas cosas, pero tampoco es que sea la práctica más fácil de hacer. Entonces, ¿el contrato técnico qué es? Puede ser por temas de origen, que dice que viene de Perú cuando viene un país que no tiene TLC, temas de clasificación arancelaria o temas de su facturación. En temas de origen no hay nada otra cosa que cooperación internacional. Ustedes, empresarios, son los que saben, oiga, ¿cómo diablos están trayendo micrófonos inalámbricos de Vietnam si en Vietnam no se producen? Nos tienen que informar a nosotros y nosotros tenemos que pedirle a Vietnam la colaboración para que nos diga si esta exportación real salió de allá. El tema origen es cooperación internacional, muchos recursos para poder hacer las visitas del caso in situ y tomar medidas de control en origen. Clasificaciones arancelarias. Ahí yo le dije a la ministra María Lorena, es que en el Estado también nos hemos encargado de hacer una cantidad de distorsiones. Entonces, cuando uno por un tema muy puntual, por un lobby muy puntual, legítimo, pero muy puntual, oiga, pongámosle al alambrón de menos de contenido de 0,5 de zinc, un arancel de 5, y el que tenga un 0,6 para arriba de zinc, ponga un arancel de 15,
pues obviamente generamos unas distorsiones tan grandes en productos que son muy parecidos, o sea, básicamente similares, donde el control es absurdo, que hay un incentivo muy grande para el que va a traer el tubo de 15% lo declare por el que paga el 5%, donde detectarlo es imposible, tocará mandar al laboratorio todas las importaciones. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para homogeneizar en productos similares el tratamiento arancelario y de normas técnicas, porque a veces son unos productos muy iguales, uno tiene norma técnica y el otro no tiene norma técnica. Y el importador, burlándose de eso, trata de pasarlo por el otro lado. Entonces ahí tenemos una responsabilidad, yo creo que el Estado, de homogeneizar un poco el tratamiento de las importaciones, que todo el mundo está tratado de manera muy similar cuando son productos muy similares, y ahí eliminamos el contrabando técnico. Y queda el tema de la subfacturación. El tema de la subfacturación es muy complejo, y acá con este gremio lo hemos vivido en unas discusiones muy profundas. ¿Hasta dónde la subfacturación es contrabando? ¿Hasta dónde, cuando llega una importación sustentada con una factura formalmente expedida por el país de origen, puede ser considerada una subfacturación? Claro, para el productor nacional, cuando alguien le dice, es que traje este blue jean a $4, va a decir, es imposible. Eso es subfacturación, eso es contrabando. Guillermo me mostraba unas fotos cuando fue a Panamá y mostraba, ya venden formalmente, legalmente jeans a 99 centavos o $1, me mostraba. Entonces, ¿dónde está ese tema de la subfacturación como contrabando? ¿Dónde está ese elemento? Y yo creo que ahí te haces un trabajo muy de la mano, sector público, sector privado, para decir, detectemos esos umbrales. ¿Dónde realmente es imposible que un jean, por la materia prima, por el costo de transporte, pueda venderse por menos de X? Es lo que se ha tratado de hacer, y tenemos discusiones muy grandes ahí, con el tema de los decretos que ponen unas normas aduanales especiales para las confecciones, el calzado y ahora los textiles. ¿Qué ha funcionado? Por ejemplo, en calzado, antes del decreto, antes de noviembre del año pasado, Luis Gustavo Flores de ASICAM vivía diciendo con toda la razón, es inaudito que en Colombia tengamos importaciones de más de 14 millones de pares de calzado a menos de $1. Y lo repetía por todo lado, y todos decíamos, ¿cómo puede hacer? Hagamos investigaciones, no sé qué, y era una realidad. A partir del decreto, las últimas cifras, ayer, han ingresado a menos de $1 900.000 pares de calzado. ¿De dónde? Porque también hay chanclas, hay temas que vienen de Ecuador a precios bajos. Hay una compañía francesa que demostró que producía precios bajos, 900.000. Entonces bajamos de 14 millones de pares a menos de $1 a 900.000. Eso da como una idea de que listo, se puede vender calzado barato, pero también se puede controlar en que menos de determinados precios tengamos un control aduanero mucho más estricto para controlar eso. En confecciones no ha funcionado tan bien, porque en confecciones está muy atado a lo que es está atado a lo que es el valor. Entonces, en el valor comienzan a jugar con el valor. Entonces, declararon un jean un poquitico más alto del valor mínimo para pagar unos aranceles. Y cuando uno mira la relación de lo que se importa con el peso, lo importado, hay unas distorsiones muy grandes. Eso es lo que estamos revisando ahora conjuntamente con los diferentes gremios, incluyendo el FENALCO, para mirar a ver cómo podemos involucrar la variable peso, algo mucho más concreto en materia de importaciones de confecciones, para evitar esas distorsiones. Pero donde hoy está en que sí tenemos que impulsar ese tipo de medidas, determinar con el sector privado esos precios realmente posiblemente bajos, que se importan por debajo de ese precio, de dar un control aduanero mucho más estricto, no prohibir la importación, pero sí mucho más estricto para garantizar que no entre este tipo de mercancías, porque hace mucho daño a todos, al productor, al comercializador formal, a todo el mundo. Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo que se ha venido haciendo en confecciones y en calzado, que hay que aumentarlo a textiles y que tenemos que seguir en ese tema. Pero no podemos olvidar que todo esto que les he hablado, en muchos de los casos no se trata simplemente de alguien que quiere pagar el 10% menos de arancel. No, lo que hay detrás, muchos casos, en la mayoría de los casos de contrabando, es contrabandistas que están lavando dinero, que fue lo primero como comencé con esa charla. Por eso tal vez lo más importante es continuar con la tarea de lograr acabar con las bandas criminales vinculadas al contrabando. Desde la ley anticontrabando, que fue una ley muy debatida, donde gran discusión era, mire, esta ley no se va a concentrar en atacar al pequeño comerciante informal que vende de golpe artículos de contrabando, sino atacar a las bandas criminales. Desde la ley contra contrabando, los datos oficiales es que se han desarticulado ya 34 bandas criminales importantes.
Hay varias de confecciones, ustedes conocen bien los casos de Ingeteca, de Cititex, los del señor Tello recientemente, donde claramente había unas que estaban vinculadas con lavado de dinero del cartel de Sinaloa. Esas bandas se han ido desarticulando, 34 bandas, que movían alrededor de 2.1 billones de pesos, 2.1 billones de pesos, ya con 303 personas capturadas. Eso es algo importante, pero cuando uno ve que eso es importante y sigue habiendo el problema del contrabando grande, hay que decir, bueno, tenemos que repensar eso. ¿Dónde se han detectado esas bandas y dónde están básicamente confecciones? El tema de cigarrillos, el tema de cigarrillos que lo debatimos en la Comisión de Contrabando el lunes pasado con las propias empresas de cigarrillos, mostraban cómo en el 2015 se desarticuló la banda que manejaba el 70% de contrabando de cigarrillos del país, en La Guajira. Eran dos hermanos guajiros que manejaban el 70% del contrabando de cigarrillos. Llegó al 2016 el contrabando a caer al 13%. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente comienzan a surgir los que estaban por debajo, a retomar las rutas, a retomar eso, y comenzamos a detectar que ese golpe que se dio muy duro, que sirvió en el 2016, ya comienza a detectarse un aumento otra vez del contrabando de cigarrillos del país. Luego, aquí el mensaje es, hay que desarticular una banda, pero toca seguir con la siguiente porque van apareciendo, porque el problema del contrabando, insisto, está ligado al tema de narcotráfico y lavado de dinero. Mientras que en Colombia exista temas de narcotráfico, va a haber un incentivo a lavar dinero y a incentivo al contrabando. Eso yo creo que va a ser un tema muy, muy grueso. Afortunadamente estamos trabajando muy de la mano con la UIAF. Siga el dinero, es la máxima de que las autoridades de Estados Unidos, que eso es la realidad. Siga el dinero. ¿Perdón? Ahora les cuento desde Panamá. Ahora sí que hago una serie de preguntas. El tema de la UIAF, siga el dinero, y la Fiscalía. Y con la Fiscalía tomó una decisión trascendental el lunes, que fue lo siguiente. Sí, miren, en el Estado colombiano, el sector público, actuamos todo como hacemos lo que toca hacer, pero lo hacemos allí. Entonces, llega la DIAN, aprende una mercancía, ya llega el formato de denuncia y lo manda a la Fiscalía. Entonces, la DIAN cumplió, chuleó el tema, el funcionario quedó tranquilo, ya envía el papelito a la Fiscalía. La Fiscalía recibe eso, el funcionario pues lo pasará a quien corresponda para el reparto correspondiente. Como eso ha habido 250.000 denuncias. Eso en el fondo no pasa nada. O sea, ¿cómo se va a atacar el problema con 250.000 denuncias? Cumplimos cada uno con nuestra tarea. Sí, para órganos de control, perfecto. Yo denuncié todo perfecto. Pero en el fondo no estamos solucionando el problema. Entonces, ¿qué decidimos el lunes? Cambiamos la forma de actuar. En lugar de enviar denuncias cada vez que hay una aprehensión de contrabando, 250.000 denuncias como en 2 años, es enorme. Analicemos, por ejemplo, si a una empresa se le cogió algo de contrabando, antes de enviar la denuncia, analicemos la interrelación de esa empresa con todo lo que lo rodea. ¿Cuál fue la agencia de aduanas? ¿Cuáles son los socios que están vinculados a eso? Y lo que acordamos es que deberíamos era construir casos para enviar los casos a la Fiscalía y la Fiscalía a investigarlos. Entonces, ese yo creo que va a ser un hito que va a cambiar radicalmente el tema de la forma de actuar, de combatir el contrabando con Fiscalía, con UIAF y con DIAN. Es un esfuerzo gigantesco, pero yo creo que es la única forma de continuar desarticulando esas bandas criminales que tanto daño nos están haciendo. Porque además de las bandas criminales hay que reconocer el problema antes de la corrupción. Yo honestamente, y lo digo con toda sinceridad, conozco que los funcionarios de la DIAN realmente son comprometidos, honestos, trabajadores, que han hecho las cosas bien hechas. Y de verdad lo digo de corazón. Pero también hay que reconocer que sí hemos detectado casos muy preocupantes y muy aterradores en materia de corrupción dentro de la entidad. Hubo un tema de evoluciones que usted lo conoce muy bien, que hay 17 detenidos en la cárcel. Recientemente en el aeropuerto, en las aduanas de Bogotá, también cogieron a algunos funcionarios vinculados a estas bandas que les conté del cartel de Sinaloa, estar en la cárcel. Y ese tema hay que atacarlo de manera especial. La DIAN tiene, yo creo que como pocas entidades del Estado, una entidad, pues no la DIAN, el Ministerio de Hacienda tiene una entidad que es el ITRC, que tiene 100 y pico de investigadores, cuya única función es investigar temas de corrupción en la DIAN, Coljuegos y la OGPP. Es una ventaja grande tener investigadores que están analizando exactamente el patrimonio de cada uno de los funcionarios de la DIAN, qué está pasando, denuncias, investigaciones, tienen capacidad de situar a los funcionarios, eso es muy bueno. Pero tenemos que afinar un poco el tema de trabajo mucho más articulado con la Fiscalía y realmente estripar el tema de la corrupción. Y por eso necesitamos mucho la ayuda de ustedes.
las denuncias. Yo entiendo que a veces denunciar es difícil y da temor a retaliaciones, pero hay que denunciar y funciona. Hace un par de sábados, estaba yo en mi casa y a mediodía me entró un chat. Digo, mira, tal persona dio su teléfono, quiero decirle que saliendo de la vía Buenaventura, me pararon en el camión con una mercancía, eran telas si no estoy mal, y un patrullero me está pidiendo 30 millones de pesos para dejarme seguir, y si no me pongo una sanción de 100 millones. Le dije, me autoriza que llamara al coronel Valero, comandante de la Polfa, ya para decirle que hagan un operativo. Me dijo, sí, y me ratifico en mi denuncia. Perfecto. Creo que en media hora estaba ya la Polfa con la SIJIN, cogieron al patrullero, detectaron que la mercancía estaba en orden, siguió, y esa persona me decía, y si toca ir a poner denuncia, yo lo hago, y si toca certificar que me pidieron la plata, yo lo hago. Y eso es lo que nos ayuda realmente a castigar, porque si no, al final terminamos todos en que sabemos quiénes son los malos, pero más que no puede hacer es removerlo del puesto, pero ¿cómo actuamos? Entonces ahí sí tenemos que trabajar mucho más de la mano, sector público, sector privado, tenemos que generar confianza. He tenido casos también en que reconozco que han venido empresarios que dicen, mire, yo denuncié un tema de una extorsión de algo por un funcionario y me llegó una investigación de la DIAN. Entonces ahí genera desconfianza. Dice, ¿cómo hace que yo? Entonces hay que generar esa confianza en que la gente pueda denunciar tranquilo y para que no tenga ningún efecto negativo, sino que se va a combatir realmente la corrupción. Por eso lo que me lleva a la reflexión final, antes si quieren de preguntas, es el tema del contrato es un problema de todos. El tema de la cultura de la legalidad tenemos que trabajarla todos. Yo me acuerdo otra vez recién ingresado a este periodo de la DIAN, me tocó una charla con Moisés Naim, cuando él escribió un libro muy famoso que es ilícito. Y él decía, el problema es con el contrabando, es que el consumidor al final no le va a importar, decía Moisés Naim. Y digo, no hagan campañas anticontrabando, porque la campaña al final el consumidor cuando va a comprar un televisor X a 500.000 pesos, y el mismo televisor a 1,5 millones se va a ir por el de 500.000, así el de 500.000 sea de contrabando. Yo creo que hay que romper con ese chip. Yo creo que el consumidor tiene que saber que comprar un establecimiento formal, con garantía, con buen servicio, con todo lo que implica comprar ahí, tiene que valer la pena frente a comprar en un sitio totalmente desconocido, que no va a saber si la verdad, si siquiera es la marca que corresponde o si es chiviado. ¿Cómo lograr eso? Y tenemos que lograrlo entre todos. Eso no es un problema simplemente de policía, un problema de controlar, un problema de que entre todos digamos, tenemos que jugar a la legalidad y no podemos comprar temas de contrabando. Es un debate grande que tenemos que dar, la ministra de Comercio está muy comprometida en ese tema, pero es la única forma en que yo creo que al final, con normas claras que castiguen el contrabando realmente y no los errores formales, tomando medidas específicas para lo que es frontera con Venezuela y temas de La Guajira, con temas de desarticulación de bandas criminales con la Fiscalía General de la Nación y con una buena campaña, que el consumidor diga yo quiero apostarle a comprar las cosas legalmente, podemos empezar realmente a derrotar el tema del contrabando. Me preguntaban sobre Panamá. Gracias por asistir porque siempre ha estado acá. Lo que no podemos decir de los representantes Panamá, la colaboración hace varios años estamos hablando de Panamá. Tenemos respuestas sobre Panamá. Y segundo, el tema de los fruver que hay en todo Colombia, en donde uno vaya a ese mercado, 140.000 pesos, si no estoy mal, hace como 3 meses, y me regalaron un bulto de papa. Eso lo ponía uno a pensar y a tirar teorías económicas y todo eso, ahí uno dice, pero bueno, ¿dónde le cabe a uno que por 140.000 me regalen un bulto de papa? Esas dos inquietudes, director, Panamá. gracias. Panamá tenemos dos temas, el tema tributario y el tema aduanero. En el tema tributario, ustedes saben muy bien, con Panamá hemos tenido, pues Panamá tradicionalmente no ha dado información financiera a Colombia. Comenzamos la negociación de un acuerdo bilateral de información, un acuerdo de doble tributación realmente con componente de información. Fue complejo, llegamos hasta el final, lo acordamos, pero en ese momento Panamá, por la presión realmente del G20 y por la comunidad internacional, Panamá firmó la Convención Multilateral, el Foro Mundial de Transparencia de la OCDE. Bajo ese foro, Panamá se compromete a compartir información tributaria con todos los países miembros de la convención, que firmen con ellos un convenio de manejo de información a partir del año 2018. A raíz de ese hecho, fue que Colombia dijo, perfecto,
Si Panamá va a compartir información, estamos hablando de la tributaria con Colombia a partir del 2018 a nivel multilateral, pues no tiene ningún sentido seguir a nivel bilateral y acordamos con Panamá para la negociación bilateral porque se va a recibir la información a nivel multilateral. Yo personalmente confío, he hablado con Publio, que es mi homólogo panameño, en que efectivamente pues Panamá va, como que corresponde a cualquier país, cumplir con sus obligaciones multilaterales y que en el año 2018 recibamos información tributaria. ¿Hoy qué recibe Colombia? Hoy ya estamos recibiendo información de Estados Unidos, ya recibimos información de los años 14 y 15 de las cuentas de colombianos en Estados Unidos. Ahora el 30 de septiembre vamos a recibir la información del 2016 y en septiembre vamos a recibir información de 50 países adicionales del Foro Mundial de Transparencia. El próximo año recibiremos de otros 50 adicionales más, incluyendo Panamá. El otro tema con Panamá es el tema aduanero. El tema aduanero, precisamente la ministra les habrá contado que hoy está en Panamá. Lo que está buscando la ministra es precisamente llegar a un acuerdo que beneficie a los dos países, en el sentido que Panamá nos va a dar la información acerca de los despachos que va a tener Panamá a Colombia de manera previa a que lleguen a Colombia, para poder analizar en Colombia que nos diga, mire, salió un barco cargado de confecciones, declarado en Panamá por $3 millones, a nombre de tal persona, que esa empresa existe. Ese acuerdo lo vamos a recibir nosotros previamente, lo analizamos y con base en eso procedemos a autorizar el levante. Lo que estamos diciendo a Panamá es, si no recibimos la información previa, la aduana se reserva el derecho de, no por la importación, sino de revisar la importación con mucho más cuidado para garantizar que lo que va a entrar sea legal. Ya lo del caso particular, pues obviamente no conozco el caso particular de la papa. Lo que sí puedo decir es que yo sí creo que vale la pena hacer una discusión acerca de cómo hacer el tratamiento tributario del tema de los impuestos en las promociones. Ya con esto termino, que ya llegó el señor ministro. He visto que en unos almacenes van y le dan un bono de regalo. Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso muy corto. Me están diciendo, oiga, mire, yo fui a un almacén de cadena grande, me dieron un bono de regalo y en la exógena a esa persona le aparece como un ingreso ese bono. Le estamos diciendo cantidad de cartas que están diciendo, oiga, pero ¿cómo así que dentro de mis ingresos para yo pagar impuestos me está reportando esa empresa, o sea, cadena, ese bono? Y quedamos fríos. Entonces comenzamos a mirar a ver, yo creo que ahí lo que necesitamos es unas reglas muy claras acerca de cómo regular ese tema de los bonos de regalo, y si obviamente, si usted, como dice, que la aseveración ahí es exagerado el bono frente a lo que se está comprando, pues podrá tener otras características. Bueno, ya llegó el ministro, así que muchísimas gracias, muy amables. Gracias al doctor Santiago Rojas, director de la DIAN. El ministro Mauricio Cárdenas ya está con nosotros. Nos presenta a continuación una visión pública de la economía colombiana. Finalizada la intervención del ministro, hacemos una pausa para el café. Ministro. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Creo que hemos estado en todos los congresos de FENALCO en estos últimos años. Agradezco a Guillermo Botero por su invitación. Y hay una razón por la que yo tengo un especial afecto y apego por este gremio, porque mi abuelo fue comerciante toda su vida. Mi abuelo fue comerciante en Medellín, tenía un almacén que se llamaba el Almacén Universal y fue uno de los fundadores de FENALCO y era un gran promotor de la actividad gremial y sobre todo de la defensa de los intereses de los comerciantes. Entonces, es algo que yo llevo siempre muy cerca y conozco pues desde los primeros pasos la importancia de este sector, porque fue el sector que le dio el sustento a la vida de mi madre, a ese núcleo familiar,
y sé perfectamente que es un sector que refleja y que, digamos, tiene mucho impacto todo el ciclo económico, todas las fluctuaciones. Tal vez es uno de los sectores que más siente de manera directa todo lo que pasa con la economía y todas las vicisitudes. Entonces, me encanta estar acá. Además, qué bueno que se haya escogido a Santa Marta para hacer este congreso, que ciudad tan espectacular y, como ustedes habrán visto, una ciudad que está experimentando un gran auge. ¿Por qué? Porque se han hecho inversiones muy importantes. En particular, estamos preparando a Santa Marta para los Juegos Bolivarianos, que serán en noviembre del año 2019, y pues eso va a permitir, noviembre del 2017, perdón, estaba ya pensando en los nacionales, porque ese es el que estamos financiando ahora, los nacionales de Cartagena en el 19. Noviembre de este año serán los bolivarianos, por eso las obras están en plena marcha. Y el año entrante, en julio, los centroamericanos en Barranquilla, donde también hay unas obras muy importantes. Muy bien, vengo acá con un mensaje de optimismo realista y también un mensaje de diálogo democrático y respetuoso. Es decir, donde nosotros tenemos siempre que escuchar las opiniones, la crítica, siempre con objetividad, con respeto, con apertura a ese diálogo para pues entender los diferentes puntos de vista y también para que ustedes conozcan de primera mano cuáles son, digamos, los criterios con los que nosotros hemos estado trabajando, que estamos absolutamente convencidos, es nuestra profunda convicción, son los criterios adecuados, idóneos y sobre todo más efectivos para enfrentar una economía y los retos que hemos tenido en los últimos años. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar. Ustedes saben que tal vez... ¿Cómo hago para pasar? Ayuda. Si me ayudas desde allá, listo. ¿Ya? Bueno, muy bien. ¿Ya? Listo. Gracias. Entonces, ustedes saben que tuvimos un choque muy fuerte, que fue la caída del precio del petróleo, y eso se reflejó casi que en paralelo en la devaluación del peso. Es un efecto, digamos, reflejo de la caída de los ingresos del petróleo. Esa devaluación del peso, pues la consecuencia natural es que encareció las importaciones y por lo tanto, digamos, un país que estaba acostumbrado a una mayor actividad del comercio asociada a las importaciones, en el momento que se encarecen esas importaciones, pues se resiente, pero esa es la consecuencia inmediata de ese ajuste. Esa devaluación del peso ha sido fundamental para restablecer el equilibrio macroeconómico en Colombia. Si no hubiéramos tenido esa devaluación, habría sido muy difícil acomodarnos a la caída de los precios del petróleo. No es casual, no es una coincidencia que el precio del petróleo que ustedes ven ahí, si uno compara los niveles actuales con los que teníamos en los momentos, digamos, antes de la distorsión, una diferencia de 70%, y ese ha sido más o menos el orden de magnitud de la depreciación del peso. Esto se sintió muy fuerte en tres dimensiones. La primera, las exportaciones. Nosotros éramos un país con exportaciones en el 2013 de petróleo de casi 28.000 millones de dólares. Somos ahora un país con exportaciones de petróleo del orden de 9.000 millones de dólares. Es decir, la diferencia es grande. En segundo lugar, éramos un país cuyo gobierno recibía unos ingresos importantes del petróleo. En el año pico, en el 2013, recibimos casi 24 billones de pesos de ingresos del petróleo. Este año prácticamente no estamos recibiendo nada del sector petrolero, ni impuestos de renta, ni dividendos por parte de Ecopetrol. Y por supuesto, con los precios del petróleo altos, había más inversión extranjera en el sector petrolero. Esa inversión ya no está en esos niveles, en un país que teníamos más o menos 5.000 millones de dólares
en inversión extranjera y ahora tenemos 2.200. Es decir, esa es la realidad. Y esto no depende del sector público, el sector privado, no, es un factor, digamos, en el que nosotros no tenemos control. ¿Qué pasa con el precio del petróleo y sus consecuencias sobre esas tres dimensiones? Sin embargo, nos hemos acomodado bien. Ese es el mensaje. Nos hemos acomodado bien a ese choque. Fíjense ustedes, no es solo que en estos últimos años hayamos tenido esos ingresos petroleros y de repente desaparecieron. Si uno mira 10 años para atrás, el país ya se había acostumbrado a vivir con unos ingresos para el gobierno provenientes del sector petrolero altos. Ahora estamos en cero, pero si miramos 10 años, la norma era más o menos 2% del PIB de ingresos para el gobierno provenientes del petróleo. Es decir, cuando aquí se habla de que hubo una bonanza petrolera, esa bonanza duró por lo menos 10 años en el caso del gobierno. Fíjense ustedes que desde por allá, el año 2002, 2003, en el 2006, 2008, ya estamos hablando de ingresos para el gobierno de 1,5%, después 2% del PIB, llegaron a un pico que fue 3% del PIB en el año 2013. Pero el país ya venía acostumbrado en la parte fiscal a recibir unos ingresos importantes del petróleo. Y en exportaciones, estas son las cifras mensuales. Llegamos a tener cerca de 3.000 millones de dólares al mes de exportaciones de petróleo. Y ahora no llegamos a 900 millones mensuales. Entonces, ese es un cambio muy abrupto. Los historiadores han analizado cuántas veces en la historia, digamos, reciente de Colombia, en sus últimos 100 años, se han producido choques de esta magnitud y solo han encontrado 3. La Gran Depresión de los años 30 y la Guerra Civil, la Guerra de los 1000 días. En los otros 2, el país tuvo una fuerte recesión, una gran crisis. En nosotros no hemos retrocedido, no ha habido una recesión. Es cierto, estamos creciendo menos, o crecimos menos durante un periodo, pero no tuvimos una crisis. Y eso se debe a nada distinto a que este país tiene buenas instituciones económicas. Toma buenas decisiones económicas porque tiene una buena institucionalidad. No son caprichosas, no es lo que se le ocurrió al ministro de turno, no. Están enmarcadas dentro de unos buenos, digamos, un buen marco institucional. Obviamente la devaluación del peso se tradujo en más inflación, pero desafortunadamente eso se agravó por algo también completamente fortuito, que fue el fenómeno del niño, el peor niño que hemos tenido en la historia, que comenzó a finales del 2015 y terminó a mediados del 2016, y nos sacó la inflación de nuestra zona de confort. Dentro del rango de política, que es del 2 al 4%, llegamos a tener una inflación de casi el 9% anual en julio del año pasado. Parte de esa institucionalidad que tenemos en Colombia, que nos da buenos resultados, que nos destaca en materia económica, es que el país, ante una inflación del 9%, no se puede quedar cruzado de brazos. Y para eso tenemos un Banco Central, un Banco de la República independiente, que dice, es prioritario, por encima de cualquier otra consideración, es prioritario bajar esa inflación para ponerla otra vez en el rango del 2 al 4%. Y eso fue exactamente lo que hizo el Banco de la República, subir las tasas de interés con un costo en materia de actividad económica, con un costo en términos de consumo, pero con un resultado indiscutible de volver a poner la inflación dentro del rango meta. Afortunadamente esa subida de las tasas de interés del Banco de la República terminó en diciembre del año pasado, pero las decisiones de tasa de interés tienen un rezago, se toma de una decisión y los efectos se empiezan a sentir 6 meses, un año después. Entonces nosotros en el primer semestre de este año todavía sentimos los efectos del aumento de tasas de interés del año pasado y por eso estuvo tan deprimido el consumo en el primer semestre de este año. Pero desde diciembre empezaron a bajar las tasas de interés. El Banco de la República las tenía en 7,75 en diciembre, hoy están en 5,25 y eso es positivo porque eso significa
que se reactiva, se dinamiza la demanda y particularmente el consumo, y sobre todo sobre la base de que ahora tenemos la inflación bajo control. Sin embargo, la disminución de tasas de interés ha ido como en dos pistas cuando se trata ya de ver las tasas que le cobran los bancos a sus clientes. Hay una pista rápida, que es la de los créditos a las empresas, los créditos preferenciales, los créditos de tesorería, los créditos comerciales. Si ustedes ponen esas tasas en diciembre del año pasado y miran cuánto han cambiado hasta hoy, que es la gráfica de la izquierda, ven que han bajado prácticamente lo mismo que han bajado las tasas de interés de intervención del Banco de la República, cerca de 250 puntos básicos o 2,5 puntos porcentuales. Es decir, rápidamente los bancos bajaron las tasas que le cobran a las empresas. Pero no ha ocurrido lo mismo con las tasas que le cobran a los hogares y particularmente a los consumidores. Si ustedes ven la gráfica de la derecha, ahí están las tasas de las tarjetas de crédito, las tasas de los créditos de consumo, las tasas de las libranzas, y en algunos casos la reducción pues ha sido mínima. Una tasa que es muy importante en ese segmento, en los créditos de consumo y particularmente para las tarjetas de crédito, es la tasa de usura. La tasa de usura, que es la que está ahí en la línea de color verde, si ustedes se paraban en julio de este año, la tasa de usura no había caído con respecto a la que teníamos en diciembre. Entonces ahí vino un diálogo, desde muchos sectores, incluyendo FENALCO, se habló de la necesidad de revisar la metodología de la tasa de usura. ¿Cómo se construía esa metodología? Cada 3 meses la Superintendencia Financiera evaluaba lo que había ocurrido en las últimas 12 semanas con las tasas de interés, digamos, ordinarias de los bancos, y a esas tasas ordinarias se les multiplica por 1.5 y así se construye la tasa de usura, pero solo cada 3 meses se revisaba eso. Entonces nosotros evaluamos la situación, yo le pedí al superintendente financiero que hiciera el análisis y su recomendación, y la conclusión es que resulta conveniente que la metodología se modifique y que se haga la revisión de la tasa de usura cada mes, con base en la información de las últimas 4 semanas. Entonces, a partir del 1 de septiembre, la tasa de usura bajó en casi un punto porcentual, un poco menos de un punto porcentual, que eso es lo que está ahí en la línea verde, y eso automáticamente afecta en particular las tasas de las tarjetas de crédito. Le pedí al superintendente que analizara cuánta deuda, cuánto saldo tienen los colombianos por tarjetas de crédito que estén exactamente a la misma tasa de la tasa de usura. Es decir, que las tarjetas estén cobrando la tasa de usura. Y la cifra es 5 billones de pesos. O sea, esta decisión alivió el pago de intereses anual en un punto porcentual, es decir, 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos menos que tiene que pagar la gente a los bancos para pagar ese saldo de 5 billones de pesos que tienen en tarjetas de crédito. Eso solo frente a lo que ya existe, pero por supuesto frente a los créditos que vienen, pues es un alivio adicional. Y el 1 de octubre nuevamente se revisa la tasa de usura. Y esto es importante porque nuestro mensaje a los bancos ha sido, así como se han bajado las tasas comerciales, hay que bajar las tasas de créditos de consumo. El crecimiento de la cartera es fundamental para la economía. Y lo que nosotros estamos viendo es que ya empieza a haber un repunte en el crecimiento de la cartera. Ya tocamos fondo, como en muchos otros indicadores, ya tocamos fondo y la cartera vuelve a crecer a un ritmo un poco más alto. Si ustedes ven esta gráfica, pues ese es el efecto que estamos viendo, que el crecimiento de la cartera ha aumentado. Y algo fundamental, y en lo cual tenemos, digamos, hay una diferencia enorme frente a los episodios recientes de desaceleración económica en Colombia. La cartera vencida ha aumentado, pero todavía está en unos rangos muy razonables. La cartera vencida total está más o menos en el 4%. Esto es mucho menos de lo que tuvimos, por ejemplo, en la desaceleración económica de 2008 y 2009, y ni hablar en comparación con la crisis financiera de finales de los años 90. O sea, tenemos un sistema financiero sólido. La calidad de la cartera de los bancos es buena. Y no solo eso, está
ampliamente provisionada, hay buena cobertura. Los bancos tienen unos niveles de cobertura, que es lo que se mide aquí con el eje de la izquierda, que es superior al 100%, es decir, está provisionada esa cartera vencida. Entonces, esta es otra señal positiva, tenemos un sistema financiero sólido. Y eso es cierto en los créditos de consumo, en los créditos de vivienda. Fíjense la calidad de la cartera de vivienda, este es otro dato muy importante. La cartera vencida en vivienda es apenas del 2%. La gente está pagando sus obligaciones de créditos hipotecarios mejor que nunca, para ponerlo en términos comparativos. Sin embargo, estamos viendo que los bancos están apretando para dar nuevos créditos. Hay una encuesta que hace el Banco de la República, es cualitativa, donde se le pregunta a los bancos qué, digamos, exigencias están haciendo para aprobarles créditos a los clientes, si están endureciéndose o si están flexibilizándose. Entonces, fíjense ustedes lo que está pasando con los créditos de consumo. Los bancos, ellos mismos se califican, se están volviendo más restrictivos, es decir, exigen más. Es más difícil que a la gente le aprueben el crédito. Entonces, el mensaje a los bancos ha sido, en estos días, que no aprieten tanto, porque en la medida en que se vuelven muy exigentes, eso se vuelve pues una profecía autocumplida, es como una especie de círculo vicioso. Se presta menos, entonces hay menos consumo, y al haber menos consumo la economía se mueve menos. Entonces, no es el momento de aumentar esas exigencias, de volverse más restrictivos, que es lo que estamos viendo en la cartera de consumo y la cartera comercial. Afortunadamente no lo están viendo así en el crédito de vivienda. Claro, el crédito de vivienda tiene una gran ventaja y es que hay un colateral, el inmueble. Entonces los bancos no han endurecido sus políticas crediticias con respecto a los créditos de vivienda, por el contrario, están un poco más relajadas esas exigencias de lo que teníamos en los últimos meses. Y yo celebro que los bancos han hecho un buen trabajo para reducir las tasas de vivienda. Hay bancos que ya están ofreciendo tasas para vivienda del 9% a 15 años, que si a ese 9% le descuenta el subsidio que da el gobierno, que el gobierno para vivienda media pone 2,5 puntos, estamos hablando de créditos de vivienda que pueden estar por debajo del 7%. Recuerden ustedes que nosotros, para estimular la economía, estamos dando un subsidio para las viviendas que van hasta 321 millones de pesos, que la puede comprar cualquier persona, cualquiera de ustedes, el que quiera comprar una vivienda nueva de menos de 321 millones de pesos, tiene un subsidio a la tasa de interés del 2,5%. O sea, si el banco cobra 10, el comprador paga 7,5% de tasa de interés. La diferencia la pone el gobierno para que se venda el inventario de viviendas construidas que no ha encontrado compradores. Entonces, esa es la realidad. Nosotros vemos ya un repunte del crédito, un mensaje a los bancos: no aprieten tanto en los créditos de consumo. Nosotros estamos haciendo la tarea por la tasa de usura, para que baje la tasa de usura. Ya dimos un primer paso importante el 1 de septiembre, eso ayuda a bajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito y eso es fundamental para el consumo. Quiero hablar un momento del tema fiscal, porque esto lo va llevando a uno a la discusión de impuestos. En el tema fiscal, nosotros tenemos una carta de navegación que ha sido un ancla, y vuelvo al tema de las instituciones económicas, no las personas, las instituciones. Tenemos una buena institucionalidad fiscal. ¿Qué significa esto? El gobierno tiene un techo al máximo déficit en el que puede incurrir, y ese techo no se lo autoimpone el gobierno, se lo impone un comité independiente de personas, digamos, idóneas, de reconocida trayectoria en materia económica, decanos de facultades de economía, director de Fedesarrollo, ex gerentes del Banco de la República. Ese techo es la línea azul clara de esa gráfica. Como ustedes ven, nuestra regla fiscal tiene flexibilidad. Cuando tuvimos el choque petrolero, pudimos acomodar parte de ese choque aumentando el déficit fiscal. El déficit llegó a su máximo nivel el año pasado, 4% del PIB, el déficit del gobierno nacional. Pero ya a partir de este año se tiene que reducir el déficit fiscal.
va a ser 3.6, y para el año entrante 3.1. Hace 2 días